Shut up and sit down. Vamos a ir paso por paso, y para entender de qué se trata este motor vamos a compararlo con el motor 390 de la KTM Adventure, que es 373 en realidad, el Himalayan es 411, y el motor que utiliza BMW en la GS310 o en la Sontes T310, que es el mismo motor. Bien, vamos a explicar un poquito el carácter del motor, por qué es tan determinante la carrera del pistón. Bien, hoy por hoy encontramos los motores son cuadrados o supercuadrados. El supercuadrado es cuando es de carrera corta. Carrera corta es que la carrera del pistón, esa distancia, es más chica que el diámetro que tiene el pistón. Cuando son cuadrados los motores, el diámetro y la altura de la carrera del pistón es la misma. Y de carrera larga es cuando supera la altura al diámetro del pistón. Bien, eso ya no se ve más. Hace mucho tiempo que no se ve más. Y en esta moto, incluso la Royal Enfield 650, tampoco es de carrera larga como es de una carrera más larga de lo común, pero está bastante más encuadrado en los motores modernos. Esta moto en particular no. Esta moto en particular es como si hubiesen traído un plano de un motor antiguo realmente, porque también tiene 2 válvulas por cilindro, no tiene 4 válvulas por cilindro. Está bien, tiene árbol de leva a la cabeza, que antes era lateral con varillas, ahora tiene árbol de leva a la cabeza, pero responde realmente a características de cuando el combustible también era de mucho menor octanaje, la explosión era mucho más lenta, entonces se usaba carreras más largas, como si fuesen los motores gasoleros, que son de carrera larga. Pero hoy por hoy no. Y el tema es que antes vos tenías una moto, ponele de 400 centímetros cúbicos, tenías que cruzar el campo, tenías que andar en calle de tierra, no ibas a andar a más de 100 km por hora nunca. 100 km por hora era una moto, ir a una velocidad impresionante, porque no había lugares que realmente estén preparados para ir a esa velocidad. Hoy por hoy, casi en cualquier país del mundo, las autopistas están hechas para viajar a velocidades altas. 130 km por hora, 120 son los límites máximos si uno quiere estar ahí, y si uno quiere viajar al límite máximo con esta moto, se va a quedar muy cortita la moto, porque está en 135 km por hora aproximadamente, a fondo, y obviamente si uno quiere viajar a esa velocidad y viaja a esa velocidad, no es la moto adecuada, porque es ir a fondo, no es lo que deberíamos hacer. Bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata el tema de la carrera del pistón. Cuando nosotros buscamos un motor que revolucione mucho y tenga mucha velocidad, lo que hacemos es achicar la carrera del pistón, aumentar el diámetro, tenemos la misma cilindrada, pero una carrera mucho más corta. Cuando la carrera es cortita, como el pistón para dar una RPM, una vuelta de cigüeñal, tiene que ir y volver, si le hacemos un camino más corto, va a tener que ir y volver, porque como el camino va a ser más corto, va a ir más lento el pistón. Y como el gran problema de los motores a explosión es la velocidad a la que va el pistón, que llega un momento que ya no puede ir más rápido, haciendo eso logramos que a la misma velocidad de pistón, reducir mucho la velocidad de pistón y que aumente mucho las RPM. A la misma velocidad de pistón, un motor de la mitad de carrera logra revolucionar el doble. Bien, ¿qué logramos con esto? Que la moto tenga buena potencia, pero a altas revoluciones, y consiga velocidades máximas muy buenas. Pero en contraparte, pierden bastante torque en proporción, y además lo consiguen a un régimen muy alto. ¿Cuál es el problema de los motores de carrera muy cortita? Que si nosotros, bien, vamos a ir a la ruta
va a desarrollar muchísima velocidad final. Si buscamos velocidad final, y en carrera corta tiene que ser. O sea, KTM 390 Adventure es la reina de las carreras cortas. Entonces logra superar los 170 km sin problema con un motor de 373 centímetros cúbicos, más chicos que el de Himalayan, que es de 411, que también es monocilíndrico, que se queda en 130 y pico. Bien, ahora ¿qué pasa con el motor del Himalayan? Cuando tiene carrera larga, el brazo que se genera entre el cigüeñal, que es lo que hace girar la rueda después de la caja, o sea, el cigüeñal gira la rueda, bien. El pistón sube y baja, tiene la biela, que es un brazo de palanca que hace alrededor del cigüeñal. El cigüeñal, volvemos a decirlo, que hace que gire la rueda. Bien, cuando la carrera es muy larga, es como si nosotros quisiéramos apretar una tuerca con una llave y la agarramos de más lejos. Si la agarramos de más lejos, hacemos más torque. Hacemos la misma fuerza, acá o acá, pero acá hacemos más torque. Bien, el motor de carrera larga agarra la llave de más lejos. Es exactamente eso, el efecto que produce. Por consiguiente, nosotros ponemos primera, soltamos el embrague y la rueda gira. Gira porque el brazo de palanca es tan largo que la rueda gira. Entonces, si nosotros estamos trepando una montaña, trepamos en segunda, trepamos en tercera, la rueda gira y va despacito subiendo sin problema. Con la KTM 390 Adventure tenemos el problema que, como el torque lo consigue a más revoluciones, el motor va a tener que ir más acelerado. Vamos a tener que mantenerlo más alegre para que tenga la fuerza para subir. Pero en definitiva, hay otras características que hacen que el motor de KTM Adventure, el 390, este es un motor maravilloso, de los monocilíndricos, es uno de los motores más potentes y más excelentísimos que hay. Y no porque justo ahora tengo la remera de KTM, pero no tengo nada que ver con KTM. Otro día me van a encontrar con una Yamaha, otro día Kawasaki. Yo realmente soy amante de todas las motos. En cada segmento tengo mi moto favorita y a veces es Yamaha, a veces es Kawasaki, a veces Suzuki, y muchas veces es Ducati. Pero bueno, justamente hoy estoy con KTM, pero no es por eso que digo que es excelente. Si bien he tenido KTM y realmente es una moto que me ha gustado muchísimo, y también hay unas KTM que están entre mis favoritas de diversos segmentos, no es que sea KTMista. Bueno, bien, otra diferencia que tiene la Himalayan con la KTM 390 o la Sontes T310 o la GS 310 es que la Himalayan tiene dos válvulas por cilindro, una de admisión, una de escape. Los otros motores tienen cuatro, dos de admisión, dos de escape. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pistón baja, absorbe aire y combustible, ¿no? Si el agujero es muy chico, porque es una válvula sola, tiene que hacer vacío, entonces tiene que hacer energía que ya produjo el motor para impulsar el pistón para abajo, pierde una parte de esa energía en hacer fuerza para que entre el aire, y cuando termina de bajar no entra el volumen exacto de la cilindrada porque queda vacío cuando cierra la válvula, justamente por esta diferencia, por este tema de que una válvula sola, a pesar de ser más grande, tiene menos entrada de caudal que dos válvulas un poco más chicas, que se pueden repartir mejor en la cabeza del pistón. Sobre todo en los motores de carrera larga, que el problema que tiene es que la cabeza del cilindro es mucho más chica todavía que los de carrera corta, que tienen una cabeza más grande para equiparar la cilindrada, ¿no? Entonces, eso en la admisión. Y en el escape, una vez que hizo la explosión y tiene que expulsar los gases de escape para fuera del motor, pasa lo mismo, empuja, y si tiene una válvula sola muy restringida, parte de la fuerza que ya generó la está utilizando, entonces en definitiva perdemos torque, perdemos potencia, y el motor puede revolucionar menos porque está como frenado, por así decirlo. Bien, y lo otro es el tema de la compresión. El motor del Himalayan tiene 9,5 a 1, es algo que prácticamente tampoco se ve más, excepto que los motores viejos utilizaban combustibles de muy poco octanaje. ¿Y por qué? Esto es así. Vamos a empezar a explicar primero para qué sirve la compresión y por qué a medida que tenemos más compresión aumenta la potencia. Esto es bastante simple y es interesante.
nosotros, si se cierra la válvula de admisión escape, el pistón está abajo, empieza a comprimir el aire como si fuese un resorte. Bien, los motores que tienen más compresión, lo que quiere decir es que el pistón llega más arriba, comprime más el aire. Los que tienen menos, lógicamente, más abajo, comprimen menos. Bien, ¿qué pasa? Cuando el pistón llegó arriba, se genera la explosión. Esa explosión del combustible con el oxígeno hace que el pistón baje. ¿Y por qué baja? Porque se expande, se genera una expansión, se genera un aumento de presión que hace que baje. Pero ¿qué pasa? El aire funciona como un resorte. Si nosotros lo comprimimos más, tiene menos capacidad ese aire que nos queda de absorber parte de la energía que genera la explosión del oxígeno con la nafta. Entonces, si nosotros lo comprimimos más, esa energía se va a aprovechar para que el pistón baje con más fuerza, tenga más potencia, más torque y más revoluciones también, porque logra impulsarlo con más fuerza y a la vez también consumen menos combustible, justamente porque aprovechan la misma cantidad de oxígeno y aire, lo aprovechan mejor, no le estamos metiendo más aire, más oxígeno, más aire, más nafta, como si le pusiéramos turbo o como si tuviéramos más cilindrada. Bien, pero ¿cuál es el problema? Que cuando se comprime mucho en la mezcla de aire y nafta, si el combustible es de muy bajo octanaje, tiende a autodetonar. Entonces hace una pre-explosión antes que llegue el pistón y pistonea. Se escucha ese clac, 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 que ese es pistoneo, que es muy destructivo para los motores. Pero ¿qué pasa? En los años, qué sé yo, 50, 60, 70, los combustibles era la común, la super, y la super tendría 90 octanos. Mucho menos de lo que tiene la super ahora. Entonces está bien, los motores tenían 8 y pico de compresión, 9 los de alta compresión, porque el combustible no daba para eso. Pero hoy los combustibles dan para tener, y hay motores de 13 a 1 de compresión que funcionan muy bien con el combustible actual que tenemos ahora. Entonces eso también responde un poquito a por qué el motor es como si fuese un diseño antiguo, traído y con algún que otro cambio, como inyección electrónica, árbol de leva a la cabeza y no mucho más que eso. Bien, pero ¿qué pasa también? Cuando la compresión es muy alta, el otro problema que tenemos es que aumenta mucho la temperatura del motor. Y el motor del Himalayan está refrigerado por aire. El problema de los motores refrigerados por aire es que si nosotros estamos en un circuito un poco trabado, donde el motor tiene poco caudal de aire para que se refrigere, levanta muchísima temperatura. Anda a una temperatura más alta de lo que debería. Y cuando uno va a la ruta a una velocidad constante, el motor va mucho más frío de lo que debería. Si nosotros le ponemos más compresión a este motor, el problema es que cuando esté más caliente lo que debe, va a estar más caliente todavía. Y no va a poder regular la temperatura como corresponde y se va a terminar rompiendo el motor. Entonces, los motores que son refrigerados por aire suelen tener poca compresión, porque buscan eso, que no se calienten demasiado. Y además, como los motores que son refrigerados por aire generalmente son motores de poca potencia, son motores relativamente que buscan economizar el conjunto de la moto, que es una moto económica, le ponen poco, porque en realidad uno no espera mucho una moto económica. Bien, los motores que tienen refrigerado por líquido, el termostato se abre cuando necesita más caudal de agua para aumentar la circulación de agua más fría para refrigerarlo, y cuando ya está circulando todo, si se calentó de más, se prende el electro, te baja la temperatura y listo. Entre el termostato y el electro te están regulando la temperatura del motor todo el tiempo y se mantiene un régimen muy parejo, por más que esté en un tránsito trabado o en la ruta. Y además, los motores que están refrigerados por aire, la temperatura al estar muy elevada y muy frío en otros momentos, y al haber esa expansión y esa contracción, esa expansión y esa contracción, hace que los metales trabajen a veces más apretados, a veces más holgados, y entonces se gastan más. Son motores que tienden a consumir aceite. Bien, entonces volvemos. El motor de KTM, el motor de la Sonta, la GS, está refrigerado por agua. Es otra tecnología, tienen 4 dólares por cilindro, es otra tecnología, y por consiguiente consiguen más torque, más potencia, a más régimen, porque tienen una carrera más corta.
Bien, si nosotros vamos a los valores, realmente los valores son abismales. ¿Por qué? Porque la potencia de la Himalayan es de 24.5 CV a 6500, muy abajo. Y por otro lado tenemos la KTM 390 que tiene 43 CV a 9000 revoluciones, bastante más arriba, pero es un 75% más de potencia. Si fuese proporcional con la cilindrada, necesitaríamos un 750 de la Himalayan para tener semejante potencia. Pero por contraparte, como decíamos que el motor del Himalayan es de carrera larga y eso logra buen torque y a muy bajas revoluciones, tenemos 32 Nm a 4000 vueltas. 4000 vueltas en un motor de una moto está apenas un poquito más arriba de regulando y ya consigue el máximo de torque. A 2000 vueltas ya está entregando un montón de torque. Entonces pasa eso. La moto empuja siempre, desde abajo empuja siempre, uno quiere salir en segunda y siente que la moto empuja mucho. Pero después se nos termina el cambio rápido porque no puede revolucionar, no conseguimos velocidad final. Ahí en vez de tener un 75% más en KTM, tenemos un 15% más. Y seguimos teniendo más torque que la Himalayan. ¿Y por qué? Si el motor de carrera corta tiene menos torque. Bueno, porque este motor tiene mucha más compresión y tiene 4 válvulas por cilindro. Es otra tecnología que se nos va la proporción de torque y potencia, pero así todo consigue más torque también que un carrera larga. Pero bueno, es otra tecnología. Y hablando del motor de la Sontes T310 o la GS310, tenemos una diferencia de 38% más de potencia, ya no es 75, es 38, pero un motor mucho más chico, porque es 313 centímetros cúbicos, que proporcionalmente es menos potente que el de KTM, pero muchísimo más potente que el motor del Himalaya. Ahora sí, con respecto al torque, estamos un 13% abajo de la Himalaya. Porque bueno, es un motor que no tiene la compresión que tiene el KTM Adventure y no tiene la cilindrada que tiene el KTM Adventure. Entonces, las limitaciones están ahí. Es un motor un poco más manso que el del KTM Adventure, pero mucho más radical que el del Himalayan y con una cilindrada mucho más chica. 313 contra 411, mucha diferencia y sigue siendo un monocilíndrico. Pero bueno, con 4 válvulas por cilindro, doble árbol de leva a la cabeza, más compresión, la relación más corta, es un motor más deportivo. Entonces, estás buscando una moto súper rara, antigua y la vas a tener como un objeto casi coleccionable para salir a pasear. Sí, la Himalayan es una moto fantástica, es duradera, la moto es buena, es una marca muy legendaria, es una linda moto para tener. Pero si estás buscando una moto para viajar y viajás a velocidad máxima permitida 120, 130, andate a la KTM 390 Adventure sí o sí, o andate a un TRK 502, o andate a una Macboard Montana 500, una Tekken 500, hay muchas opciones. Ahora, si estás buscando una moto que te permita andar a 110, 120, un poquito mejor que la Himalayan, con un consumo más bajo, un motor un poco más moderno, bueno, es más ideal la GS310 o la Sontes T310, pero bueno, estamos hablando de un diseño totalmente diferente, que apunta a un público mucho más joven, es otra cosa. Por eso decimos que la Himalayan tiene su público y nada más, casi no tiene comparación con ninguna otra moto. Así que bueno, de esta manera concluimos este informe. Espero que les haya servido un poco como para tener un concepto de qué se trata esta moto tan diferente, pero con un carácter, una personalidad tan única, que es la Himalayan de Royal Enfield. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video.